porque nosotros hasta ahora estuvimos hablando de cosas muy pequeñitas, ¿sí? Estuvimos hablando de cómo se mueven los iones a través de la membrana, vimos los mecanismos oxidativos, las fuerzas inversoras, estuvimos hablando de las propiedades pasivas de la membrana, ¿sí? Cómo cambiaba la función de la membrana, y después vimos cómo se comunicaba una neurona con otra. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, todo eso es lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Cómo se genera la reacción, cómo se transmite el impulso nervioso, y como les decía, cómo se comunica una neurona con otra. Lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy es a esas neuronas, y chicos, acá hay bastantes sillas para que estén en el piso. ¿No quieren venir para acá, no? Lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy es cómo esas neuronas empiezan a formar parte de ciertos circuitos cerebrales, y eso es lo que les va a dar una funcionalidad determinada. ¿Sí? Entonces, en el video de hoy vamos a hablar, en la clase de hoy vamos a hablar en una primera parte de generalidades de los sistemas sensoriales, y vamos a ver que tienen muchas cosas en común, ¿sí? Que son las que vamos a ver hoy, y además hay algunas diferencias que son las que ustedes van a ver más adelante cuando vean las clases de audición, visión, vestibular, ¿sí? En la mitad de la clase vamos a profundizar un poquito más sobre el sistema somatosensorial y después vamos a hablar sobre la fisiología del dolor, ¿sí? Entonces, para comenzar, como les decía al principio de la clase, hoy empezamos a ver a las neuronas inmersas en circuitos cerebrales, ¿sí? Y lo interesante de los sistemas sensitivos, de los activos, que es lo que hoy empezamos a ver, es que nos sirven para recibir toda la información que nos rodea, ¿sí? Toda la información que hay en el exterior y toda la información que hay también en el interior de nuestro organismo. Gracias a los sistemas sensoriales es que nosotros nos vamos a poder comunicar con nuestro sistema interno, ¿sí? Y con todo el exterior. Ahora, cuéntenme ustedes qué es lo que pueden identificar ahí. A ver quién se anima. Distintos estímulos, me dicen. Muy bien, son distintos estímulos, ¿sí? Si tuvieran que decir, por ejemplo, esto, un aroma, un estímulo olfativo, muy bien. Por acá, tacto, perfecto, tenemos ahí una mano tratando de identificar un objeto pequeño, ¿sí? Acá, parece ser un salero, o sea que podríamos estar hablando del sentido del gusto, ¿sí? Acá, ¿qué les parece? Auditivo. Bien, un estímulo auditivo, ¿sí? Esto, por ahí me dicen dolor, por ahí me dicen temperatura, y está bien, ya vamos a ver por qué. En realidad, digamos, lo puse acá con la idea de que fuera un estímulo térmico, pero es cierto que un estímulo térmico extremo, como puede ser una temperatura muy alta o una temperatura muy baja, va a activar los receptores y por lo tanto puede llegar a pasar a ser un estímulo doloroso. Muy bien. Acá tenemos dolor, un pinchazo, ¿sí? ¿Y esto? Estímulos visuales, ¿sí? Tenemos un ejemplo de la visión diurna, ¿sí? En colores, un ejemplo de lo que puede ser la visión nocturna. ¿Y acá? Reflejos. Reflejos, digamos, ¿de qué estamos hablando de sentido, no? Muy bien, propriocepción. Tenemos receptores en las articulaciones y en los músculos que nos van a estar informando, como les decía, en este caso, del interior del organismo. Nos van a permitir saber dónde están las partes de nuestro cuerpo sin tener que mirarlas, por ejemplo, con respecto a nuestro cuerpo y con respecto al mundo que nos rodea, ¿sí? ¿Y esto? Vísceras. Escuché por ahí vísceras, muy bien, ¿sí? Las vísceras, digamos, ahí nos referimos a los estímulos interoceptivos, ¿sí? Hoy no vamos a hablar mucho de esto porque esto lo vamos a ver mejor más adelante cuando veamos sistema nervioso autónomo, ¿sí? Pero bueno, todo esto que vemos acá está representando las distintas modalidades de los sistemas sensoriales, ¿sí? Como les decía, hoy vamos a focalizar en el sistema somatosensorial que es del dolor, pero más adelante ustedes van a estudiar también el sistema visual, el sistema auditivo, el sistema vestibular que no está representado ahí, pero también lo van a ver. Esto es lo que les decía recién, ¿sí? Los sentidos nos permiten comunicarnos con el medio exterior. ¿A través de qué? A través del sistema nervioso periférico, a través de la unidad vectorial de la información. ¿Y quién va a captar esa información? Y acá empezamos a hablar de las generalidades, ¿sí? de los sistemas sensoriales. ¿Quién capta esa información? Los receptores, los sistemas sensoriales, ¿sí? Y en un ratito, más adelante vamos a entender esto que les puse acá entre paréntesis, que los receptores sensoriales pueden ser células receptoras o pueden ser parte de la primera neurona, de las diferentes sensaciones. Y vamos a ver que dependiendo de la modalidad de la que estemos hablando, el receptor puede ser una célula independiente o puede ser la misma fibra cerebral. ¿Qué pasa una vez que llega la información a los receptores? Se va a transmitir al sistema nervioso central, ¿sí? Como dice, acá va a entrar por la médula, en el caso del sistema somatosensorial, por ejemplo, va a ir al tronco del encéfalo, va a pasar por el tálamo, en la mayoría de los casos, y después va a ir a la corteza sensitiva. Bien. Bueno, esto es simplemente para tener un ejemplo visual de lo que les decía recién, para que se acuerden, ustedes ya lo vieron en anatomía esto, ¿sí?
por ejemplo, al sentido del tacto, ¿sí? Un receptor que puede tener en el dedo, que recibe información y esa información llega a la médula a través de la primera neurona, de ese aferente sensitivo. ¿Dónde está el soma de esa primera neurona? En el ganglio derecho de la raíz. Muy bien. Y de ahí asciende, ya vamos a ver que dependiendo de cuál sea la submodalidad de la que estamos hablando, va a ascender por distintas partes de la retina, ¿sí? Y acá tienen el ejemplo de la información visual, que entra por la retina, va al tálamo y de ahí a la corteza visual, ¿sí? Pero básicamente fíjense cómo en estos dos ejemplos podemos ver que los distintos sentidos comparten cosas en común, que son justamente eso. La información entra a través de receptores sensoriales, se transmite hacia centros superiores y de ahí llega a la corteza donde la información se va a hacer consciente y nuestro cerebro va a interpretar esos estímulos que nos están llegando. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Bueno. Ahora voy a avanzar un poquito más con algunas definiciones y algunos conceptos que ustedes tienen que saber, entonces me interesa dejárselo bien claro, porque además a veces se confunden bastante. Esto es lo mismo que les decía recién, ¿sí? Los estímulos sensoriales pueden ser interoceptivos, proprioceptivos o exteroceptivos. Los interoceptivos son aquellos que vienen de vísceras, por ejemplo, los propioceptivos, como decía muy bien por ahí, son aquellos que están en los músculos, en las articulaciones, ¿sí? Y nos permiten conocer la posición de nuestro cuerpo. Y los exteroceptivos son todos aquellos que vengan desde el exterior de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Qué pasa? Como dijimos antes, esos estímulos van a ser captados por receptores. Ahora, ¿cualquier estímulo va a ser captado por cualquier receptor? No. Claramente. O por lo menos, inicialmente, no, ¿sí? Y ahí tenemos que definir lo que se conoce como estímulo adecuado. ¿Qué es el estímulo adecuado? Va a ser aquel estímulo que genere una respuesta específica en ese receptor y va a ser el estímulo que, con una intensidad muy bajita, active a ese receptor, ¿sí? Es decir, aquel estímulo para que el receptor tenga un umbral bajo va a ser un estímulo adecuado para ese receptor. ¿Se entiende? Les doy un ejemplo para que lo vean. Si ustedes tienen que pensar en los estímulos visuales, ¿sí? Para que yo vea algo, ¿qué información tiene que recibir mi retina? Luz, exactamente, ¿sí? El estímulo adecuado para los receptores de mi retina son la luz. Ahora, ¿no les pasó alguna vez que se golpearon, recibieron un pelotazo en el ojo, por ejemplo, y empezaron a ver destellos luminosos, ¿sí? O una presión muy fuerte? Bueno, esos destellos luminosos están relacionados con la activación de los receptores de la retina. Ahora, la intensidad de ese estímulo, es un estímulo mecánico, ¿tiene que haber sido baja o alta para poder activar a los receptores de la retina? Alta. Entonces, ¿les parece que ese estímulo mecánico es un estímulo adecuado para un receptor de la retina? No, no es un estímulo adecuado. El estímulo adecuado va a ser aquel que con baja intensidad me active ese receptor, ¿sí? En el caso de la retina, es la luz. Pero ¿se entiende la diferencia? O sea, la presión, digamos, ese estímulo mecánico puede activar al receptor, pero lo va a activar de manera inespecífica, ¿sí? El estímulo adecuado lo va a estar activando de manera específica. Otro concepto importante es el de transducción, ¿sí? El fenómeno de transducción es algo, es una capacidad de los receptores sensoriales para transformar la energía física o química que trae el estímulo en una señal nerviosa, ¿sí? Como ustedes vieron en las clases pasadas, las señales nerviosas, ¿por qué están dadas? No escuché nada, pero decimos que dijeron algo de potencial, ¿no? Entonces yo ahí. Exactamente. ¿Se acuerdan que vimos que los cambios en el potencial de membrana, ¿sí? Esas señales electroquímicas, esos cambios electroquímicos que se generan en el de la membrana, son lo que me permiten que esas neuronas se activen, se inhiban y que transmitan esa información a las neuronas con las cuales están conectadas. Bueno, la capacidad de transformar esa energía físico-química, el estímulo, en una energía electroquímica que va a ser interpretada en una señal nerviosa, es lo que se conoce como fenómeno de transducción y es lo que hacen los receptores sensoriales, ¿sí? Bueno, seguimos agregando algunos conceptos importantes. Por un lado acá tiene lo que les decía hace un ratito cuando empezamos la clase. ¿Se acuerdan que les dije que los receptores sensoriales pueden ser una célula independiente o puede ser la parte terminal de la fibra gelante primaria, ¿sí? De la primera neurona? Bueno, eso es lo que está representado acá, ¿sí? Para el sistema somatosensorial y para el olfato, el receptor es la parte terminal de la primera neurona, ¿sí? Después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero para otros sistemas, para otros sentidos, como la audición, el sistema vestibular, la visión, el sentido del gusto, las células receptoras son células independientes que están conectadas con la fibra primaria, ¿sí? Y se van a comunicar de una manera muy similar a lo que ustedes vieron en la clase pasada, en la anterior, cuando vieron sinapsis en neurones. Esto va a ser muy similar. Se va a generar algún cambio en esta célula receptora que se va a traducir en un aumento o una disminución de la vibración de un neurotransmisor, y ese neurotransmisor va a actuar sobre la neurona primaria para activarla o no, ¿sí? Una cosita más,
que les quiero mencionar es que el potencial de receptor es un concepto que tienen que conocer, que es importante que puedan diferenciar del potencial de acción. Ustedes sabieron, ¿sí? ¿Por qué digo esto? El potencial de receptor es ese cambio, esa señal nerviosa electroquímica, ese primer cambio que se genera frente a un estímulo sensitivo. Ahora, el potencial de receptor, ¿dónde se va a generar? Se va a generar o en el terminal de la fibra gerente, en el caso del sistema somatosensorial y el olfato, o en la célula receptora en los otros sistemas. ¿Sí? Pero, ¿qué es lo que me interesa que quede de esto? El potencial de receptor es un potencial graduado. ¿Sí? Es un potencial electrotónico, no es un potencial de acción. ¿Sí? En cambio, en la fibra aferente, cuando ese potencial graduado pase qué cosa, me va a activar la fibra aferente. Perfecto. Cuando ese potencial graduado sea lo suficientemente grande como para superar el umbral, me va a activar la fibra aferente y se va a disparar el potencial de acción en la fibra aferente. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Esto es parecido a lo que ustedes vieron cuando vieron sinapsis. Digamos, esa diferencia entre los potenciales electrotónicos y el potencial de acción. ¿Se acuerdan que al soma de la neurona llegaban distintos estímulos que podían despolarizarla o hiperpolarizarla? Esos estímulos graduados, que se disipan en el tiempo y en el espacio, podían sumarse, y si se sumaban, superaban el umbral, se secaban la potencial de acción. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, esto es muy similar. Pero acuérdense, potencial de receptor, potencial graduado. Bien. ¿Quedó claro eso? Esto una más. Esto para acordarme de decirles que, bueno, como habíamos recién, el estímulo va a ser captado por el receptor y de ahí va a ir desde el sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. Ahora, una característica importante de los sentidos es que nosotros estamos constantemente recibiendo información visual, información auditiva, información sensorial. Ahora, ¿es lo mismo lo que sentimos que lo que percibimos? No es lo mismo, ¿sí? Entonces, acuérdense también que tiene que poder diferenciar lo que es la sensación de la percepción. La sensación va a ser aquello que dependa del sistema sensorial más básico, más periférico, ¿sí? Las características del estímulo, las características del receptor. Entonces, una sensación puede ser, por ejemplo, veo una superficie azul, ¿sí? Y acá veo otra superficie azul, y acá veo cosas negras sobre una superficie blanca. Eso es una sensación, es la información que le está llegando a mis fotoreceptores. Ahora, cuando ustedes ven eso, piensan, veo una superficie azul, pero no, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el cerebro? A nivel cortical, cuando esa información se hace consciente, esa información se percibe, se integra con cosas aprendidas, ¿sí? Entonces, probablemente distintos individuos le den distintos sentidos y perciban distintas cosas frente a una misma sensación. ¿Por qué? Porque va a depender del estado de ánimo, de las cosas aprendidas, de la experiencia. ¿Sí? ¿Entiendes la diferencia? Nada más. Entonces yo les pregunto, ¿qué ven acá? ¿Qué ves ahí? Esta figura. Dos caras mirándose. ¿Qué ves ahí? Dos personas mirándose. ¿Alguien ve otra cosa? Una copa. Bueno, es lo que decían. O sea, la sensación es la misma para todos, porque todos estamos viendo un cuadrado negro, ¿sí? Con una superficie blanca en el medio. Ahora, la percepción fue distinta, ¿sí? Algunos dijeron que veían dos caras enfrentadas, ¿sí? Serían dos caras en el negro, y otros vieron una copa blanca en el medio, ¿sí? Bien. Bueno, como les decía antes, dentro de los sistemas sensoriales hay distintas modalidades, ¿sí? ¿Qué son las modalidades? Esto que tenemos acá: la visión, el olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? La temperatura, el olor, la audición, el equilibrio, la propriocepción, ¿sí? Son distintas modalidades sensoriales y cada una de esas modalidades sensoriales tiene un receptor que se va a adaptar, digamos, para, mejor dicho, está preparado para recibir la información adecuada para transmitir esa información. Lo que nosotros vamos a ver hoy es esto que tenemos acá, que son las cuatro submodalidades del sistema somatosensorial. Fíjense: tacto, temperatura, dolor y propriocepción. Cuando digo temperatura me refiero a estímulos térmicos que vienen desde el exterior, ¿sí? Estoy hablando de temperatura a nivel central, que vamos a ver después cuando hablamos de sistema relativo, ¿sí? Pero estas serían las cuatro modalidades del sistema somatosensorial. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de los distintos tipos de receptores, ¿sí? Lo mismo que les decía antes, esto, como estamos viendo generalidades sobre sistemas sensoriales, vamos a tratar de ver las características comunes de cada uno, pero después cuando ustedes vean sistema visual, auditiva, etcétera, van a ir a profundizar sobre las características de cada uno de los receptores. Pero ya les digo que esto es algo que tienen que saber, ¿sí? O sea, que cuando estudien las distintas modalidades, estudien bien cómo son los receptores y cómo son los mecanismos de transmisión de los receptores. Van a ver que son distintos dependiendo de qué modalidad se trate. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, quimioreceptores, que son los que vamos a encontrar en los sentidos del gusto y el olfato. Piensen que en el gusto, por ejemplo, nosotros tenemos
ciertas sustancias químicas que están disueltas en una solución, ¿sí? Y esas sustancias químicas van a ser captadas por los quimioreceptores, ¿sí? O mismo las sustancias químicas, en el caso del olfato, sustancias químicas que estén disueltas en el aire, ¿sí? Van a ser captadas por los receptores químicos, los quimioreceptores, y van a generar una cascada de segundos mensajeros que van a terminar con la apertura de ciertos canales, ¿sí? Esto es lo que va a hacer que se genere ese potencial de receptor del que hablábamos antes, ¿sí? En este caso de los quimioreceptores, el potencial de receptor va a ser un potencial despolarizante, ¿sí? Lo vamos a ver otro ejemplo, por ejemplo, en el caso de los fotorreceptores, en el sistema visual, ¿sí? En donde el estímulo lumínico, fíjense, les cuento un poquito cómo está hecha esta figura. Acá tenemos el esquemita de los fotorreceptores, los conos y los botones. Acá tenemos un esquema de un disco, no importan los detalles, pero esta sería una situación en la que el receptor no está estimulado. Y fíjense que cuando el receptor no está estimulado, hay mucha cantidad de GMP cíclico, ¿sí? Y el GMP cíclico es un ligando para este canal. Si tengo mucha cantidad de un ligando para este canal ¿cómo va a estar? Abierto, ¿sí? Cuando este canal está abierto, está entrando sodio y calcio, y por lo tanto, ¿cómo va a estar? Despolarizado. Entonces, fíjense, el caso del fotorreceptor, que en reposo, es decir, sin estimulación, está levemente despolarizado. ¿Qué pasa cuando llega el estímulo? Cuando llega la luz, se va a desencadenar una cascada de señalización que va a concluir degradando ese GMP cíclico, o sea, que van a bajar los niveles de GMP cíclico. Entonces este canal, ¿qué va a pasar? Si no tiene ligando, se va a cerrar. Si este canal se cierra, ¿qué le pasa a la membrana? Deja de entrar sodio y calcio, por lo tanto se va a hiperpolarizar. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que acá tenemos un ejemplo de un receptor sensitivo que frente a un estímulo, el potencial del receptor que se genera no es una despolarización, sino que es una hiperpolarización, ¿sí? Bueno, y acá tenemos otros ejemplos, ¿sí? De mecanorreceptores. Los mecanorreceptores los vamos a encontrar en propioceptores, y acá tienen un ejemplo de un uso neuromuscular, que se lo van a ver en el caso del sistema motor, pero básicamente les cuento que frente al estiramiento del músculo, esos canales se abren y de esa manera permiten la entrada de cationes que van a despolarizar el terminal. Ahora, algo que sí me interesa contarles para diferenciar este mecanorreceptor de este mecanorreceptor, fíjense, acá lo que tienen son células ciliadas del sistema auditivo o del sistema vestibular. Otra vez, no importan los detalles porque esto ya lo van a ver más adelante, pero sí me interesa que sepan que, dependiendo del desplazamiento de estas cilias, lo que va a pasar es que los mecanorreceptores se van a activar, se van a inhibir. En este caso, si la cilia se mueve hacia la cilia más larga, los receptores se abren, y en este caso, si la cilia se mueve hacia la cilia más corta, los receptores se cierran. ¿Qué ion entra en este caso particular? Entra el potasio, ¿sí? Esto no es algo que nosotros estemos acostumbrados a ver porque en general el potasio, ¿dónde está concentrado? Arriba de las células, ¿sí? Tiende a salir. Bueno, esta es una situación particular en estas células en donde el potasio está concentrado afuera, en el endolinfa, en el canal, va a ser el potasio el cation que esté polarizando a la célula receptor, generando ese potencial del receptor. Pero fíjense que en este tipo de receptores, el potencial del receptor puede ser tanto hacia la despolarización como hacia la hiperpolarización, dependiendo del movimiento de la célula. ¿Sí? Bueno, pasamos a la siguiente. Bien. Bueno, acá les muestro un poquito distintas dimensiones sensoriales, ¿sí? Acá ya nos empezamos a meter un poco más en lo que es el sistema somatosensorial, ¿sí? Esto se los mencioné antes. Fíjense acá tienen un esquema de los distintos receptores para el sentido del tacto. Es una de las submodalidades del sistema somatosensorial, ¿sí? Y habíamos dicho que las distintas modalidades tienen distintos receptores, ¿sí? En este caso estamos viendo que distintas submodalidades dentro de una modalidad como el tacto también pueden tener distintos receptores. Y además, lo que vamos a ver es que cada receptor, por ahí lo vamos a ver tanto acá, pero sí vamos a ver en otros sentidos, cada receptor también tiene un cierto rango de activación, ¿sí? Entonces, no sé, cuando vean, por ejemplo, el sistema visual, no todos los receptores se van a activar frente a las mismas longitudes de onda, ¿sí? Bueno, y acá, como ejemplo, los corpúsculos de Meissner, las células de Merkel, el corpúsculo de Pacino y las generaciones de Ruffini, que en un rato las vamos a ver más en detalle, ¿sí? Pero, cosas importantes que tienen que quedar de acá. Los atributos del estímulo, no se sabe muy bien, pero dice atributos del estímulo, ¿sí? ¿Cuáles son los atributos del estímulo? Bueno, los receptores nos van a permitir conocer, primero, de qué tipo de estímulo estoy recibiendo, ¿sí? Presión, tacto, dolor, temperatura, todo lo que vimos antes. Nos van a permitir conocer la localización del estímulo, la intensidad del pulso tónico, ¿sí? ¿Cómo podemos conocer la localización de un estímulo? Bueno, ahí van a cobrar un papel muy importante los campos receptivos, ¿sí? Y el concepto de campo receptivo es algo muy importante, que también lo tienen que saber, ¿sí? Es algo que van a ver en somatosensorial y van a seguir viendo cuando vean los otros sentidos. ¿Alguien sabe lo que es el campo receptivo de un receptor sensitivo? ¿Se va bien?
Bueno, está bien, ¿sí? Lo que me dice es que es el área determinadora, ¿no? Que está inerva ese receptor, esa fibra flexible, ¿sí? Es decir, que si yo estimulo ese área, voy a estar cambiando la actividad de ese receptor, ¿sí? Entonces, campo receptivo, en el caso del, yo doy este ejemplo del tacto, vamos a hablar de la piel, si el campo receptivo es un receptor sensitivo de tacto, va a ser el área de la piel, que al ser estimulada, me va a cambiar la actividad de ese receptor, ¿entienden? ¿Sí? Bien. Después vamos a ver que los campos receptivos se van a definir para distintos tipos de neuronas. O sea, tenemos campos receptivos de los receptores, pero también vamos a tener campos receptivos de las neuronas de orden jerárquico superior, ¿sí? O sea, de las neuronas con las que se conectan los receptores. Vamos a ver que esos campos receptivos tienen características que son diferentes, propias de tipo de circuito, que conecta a un receptor con una neurona cortical, por ejemplo, o con una neurona talámica. Y lo otro importante es que los receptores nos van a permitir identificar la intensidad del estímulo y el curso temporal. O sea, la intensidad del estímulo, ¿cómo les parece que podemos identificar la intensidad del estímulo? Bueno, en el caso del potencial del receptor, que como lo dije antes es algo muy similar a los potenciales electrotónicos, ¿cómo identificamos en un potencial electrotónico la intensidad de un estímulo? En un potencial electrotónico. Amplitud, perfecto. Si hay un potencial electrotónico, lo mismo va a pasar acá, el potencial graduado de un receptor sensitivo, la amplitud me va a dar una idea de la intensidad del estímulo. Si bien mayor amplitud de potencial graduado, potencial del receptor, mayor va a ser la intensidad del estímulo. Lo que voy a decir también está bien, ¿sí? Cuando ese estímulo activa la fibra primaria, la fibra primaria también me va a dar información de la intensidad del estímulo. ¿Cómo? De acuerdo a la frecuencia de los potenciales de acción, ¿sí? Acuérdense, los potenciales graduados identifican la primera información acerca de la intensidad del estímulo por un código de amplitud. Y los potenciales de acción me informan sobre la intensidad del estímulo a través de un código de frecuencia. Cuanto mayor sea la frecuencia para el potencial de acción, mayor ha sido la intensidad del estímulo que observamos. ¿Sí? Bien, pasamos a la que sigue. Bueno, con respecto al curso temporal, esto simplemente para que vean un ejemplo, los receptores sensitivos, en general, o sea, imagínense que los receptores sensitivos fueron el 20% del tiempo. Pero en general, dejan de descargarse y dejan de activarse frente a esa información, digamos, frente a esa resistencia al tiempo, ¿sí? Ahora, lo pueden hacer de manera lenta o lo pueden hacer de manera rápida. Entonces vamos a tener receptores de adaptación lenta y receptores de adaptación rápida. ¿Qué significa esto? Los receptores de adaptación lenta, como ven aquí, acá tienen un ejemplo en donde en cada renglón tienen un estímulo de presión que desde arriba hacia abajo es mayor. Es decir, acá tengo un estímulo de presión pequeño, acá tengo un estímulo de presión más grande. Acá debería ser 1290, ¿sí? Entonces fíjense cómo la intensidad del estímulo queda representada por la frecuencia de los potenciales de acción. ¿Ven? Que acá la frecuencia es menor, ¿sí? Esta sería la actividad de la fibra gerente, y acá la frecuencia es mucho mayor, ¿sí? Pero también, si se fijan, van a observar otra cosa. Fíjense en el momento inicial, cuando comienza el estímulo, cómo es la frecuencia de descarga con respecto al momento casi llegando al final. Es mucho mayor. Esto es lo que está representando el fenómeno de adaptación. Es decir, cuando comienza el estímulo, la célula se activa, descarga una alta frecuencia de potenciales de acción, pero a pesar de que el estímulo permanezca ahí constante, fíjense que esta línea representa el estímulo, la frecuencia de potenciales de acción comienza a disminuir lentamente. ¿Sí? En este caso, tenemos un ejemplo de receptores de adaptación rápida. Fíjense, los receptores de adaptación rápida nos van a dar una información más dinámica sobre el estímulo. ¿Por qué? Porque se activan cuando el estímulo aparece y se activan cuando el estímulo desaparece. ¿Sí? Fíjense, acá comienza el estímulo, acá el estímulo se aplica, digamos, acá está representada la velocidad de la depresión de la red. Si aplica la depresión lentamente, en el caso de abajo, o rápidamente en el caso de arriba. Una variación rápida me va a generar una activación rápida al inicio del estímulo, después el receptor no descarga, perdón, la fibra gerente no descarga, y cuando termina el estímulo vuelve a descargar. Si es más lenta, vayamos a este caso, al inicio del estímulo la fibra descarga, después se adapta rápidamente, fíjense cómo cuando el estímulo se hace constante, enseguida deja de descargar, ¿sí? Pero cuando el estímulo termina, el receptor vuelve a descargar. ¿Sí? Entonces nos está dando, ese tipo de receptores, nos está dando una idea de el inicio y el final del estímulo. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que hace un ratito hablamos de campos receptivos de los receptores sensoriales? Yo les dije que campo receptivo puede ser un receptor, pero también puede ser una neurona de orden jerárquico superior. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de las características del estímulo, una de las características, uno de los atributos del estímulo, es su localización. El sistema somatosensorial me permite localizar el estímulo. Es decir, si alguien me toca la mano, yo sin mirarlo, puedo saber que debe de ¿sí? O sea, alguien me pincha la espalda, puedo saber sin mirar, puedo saber
parte de la espalda del principio, ¿sí? Eso gracias a la localización, ¿sí? Y eso ocurre gracias a que en mi corteza sensitiva, en mi corteza somatosensorial primaria, tengo un mapa somatotópico de las distintas partes del cuerpo. ¿Qué significa? Distintas partes de la corteza somatosensorial primaria se van a activar solamente si se estimula esa parte específica del cuerpo, ¿sí? Entonces, acá tenemos un ejemplo para hablar de los campos receptivos y después vamos a ver un poquito más esto que les estoy diciendo, ¿sí? Fíjense, esto, después ven que está en inglés, no tengo tiempo de pasarla, pero les cuento rápido, es muy simple, ¿sí? Acá tienen representado en verde el campo receptivo de una neurona cortical. Y una neurona ya no estamos más a nivel de receptor ni a nivel de la frente primario, sino que estamos en un nivel de la superior como una corteza somatosensitiva, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estimulo el centro del campo receptivo de esa neurona, fíjense lo que pasa con la actividad. Este recuadro que está en violeta más oscuro está marcando la duración del estímulo, ¿sí? Es el momento en el que aplico el estímulo, ¿no? Como dice acá, periodo de estimulación. Fíjense que lo que pasa cuando estimulo el centro del campo receptivo. ¿Qué pasó con la actividad de esa neurona cortical? ¿Qué pasó? Aumentó la frecuencia de descarga del potencial de inversión. ¿Lo ven todos eso? Sigue ya disparando con una frecuencia determinada. Cuando aplico el estímulo táctil en el centro del campo receptivo, aumenta la frecuencia de descarga. Y cuando el estímulo termina, vuelve a su frecuencia de descarga original, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa en este segundo caso? ¿Dónde estoy aplicando el estímulo táctil ahora? ¿Está dentro del campo receptivo de la neurona cortical? Les hago una pregunta diferente. ¿Cambia la actividad de la neurona cortical cuando aplico ese estímulo? Sí. Entonces, ¿está dentro del campo receptivo de esa neurona cortical? Sí, cuando acuérdense hacer la definición de campo receptivo. El campo receptivo, en este caso, de una neurona cortical, ¿qué va a hacer? Va a ser la zona de la piel que al ser estimulada me cambie la actividad de esa neurona cortical. Me cambie la actividad, ya sea que aumente la actividad o que me disminuya la actividad. Pero es interesante notar que la estimulación de la periferia del campo receptivo me produce una disminución de la actividad de esa neurona cortical, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo en donde el estímulo se aplica ahora hacia fuera del campo receptivo y no hay cambios en la actividad de esa neurona cortical. Ahora, ¿cómo se explica que el centro del campo receptivo me aumente la actividad de esa neurona y la estimulación de la periferia del campo receptivo me disminuye esa neurona? Porque disminuye la frecuencia de potencial de acción. Se explica gracias a los mecanismos de inhibición, ¿sí? Creo que la que se tiene que decir, lo podemos ver más fácilmente. Y fíjense, un concepto que ustedes tienen que quedar claro cuando estudian sistemas sensitivos es el concepto de inhibición lateral. ¿Sí? En este caso lo estamos viendo para explicar ese antagonismo que hay entre el centro y la periferia del campo receptivo. Pero van a ver que la inhibición lateral tiene como objetivo, de hecho lo logra, aumentar la resolución, ¿sí? en los sistemas sensitivos, ya sea el somatosensorial como vemos hoy, pero también cuando vean visual van a ver que esto también se aplica, ¿sí? Entonces fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos un esquema en donde tenemos, esto sería una porción de la piel, ¿sí? Con tres receptores, la actividad de esos receptores que contactan, fíjense cómo los receptores contactan a tres neuronas distintas, ¿sí? Este receptor contacta a estas tres neuronas, este receptor contacta a estas tres neuronas y este receptor contacta a estas tres neuronas. O sea, receptores o fibras satelitales. Acuérdense que habíamos dicho que la mayoría de los varios sistemas sensoriales que estamos viendo ahora, los receptores no son células individuales, sino que son parte de esas fibras primarias. ¿Qué pasa cuando llega la información de las neuronas de relevo? Esto es lo que pasaría si no existiera ese mecanismo de inhibición lateral. Fíjense, cuando aplico el estímulo en el centro de esta porción de la piel, se activa la neurona central, pero también se activan las otras. ¿Lo ven? ¿Sí? Se activan las neuronas laterales. Entonces, veamos qué pasa cuando está presente el fenómeno de inhibición lateral, que es lo que vamos a ver que ocurre realmente en nuestros sistemas sensitivos. Fíjense, se aplica el estímulo en el mismo sitio de la piel, ¿sí? En el centro de la piel, se activa esta neurona, se activan varias neuronas, ¿no? O sea, este receptor va a activar estas neuronas, este receptor va a activar estas neuronas, pero fíjense cómo las neuronas de relevo activan las interneuronas inhibitorias, que son las que están representadas acá en gris, ¿lo ven? ¿Sí? Y esas neuronas inhibitorias lo que van a hacer, esas interneuronas inhibitorias lo que van a hacer es inhibir a las neuronas aledañas a esa neurona central que se está activando, ¿entienden? Entonces, ¿qué es lo que voy a lograr con esto? Lo que voy a lograr es que cuando aplico un estímulo en esta zona de la piel, se active la neurona que está recibiendo el estímulo, y se active la neurona superior, o sea, ya sea el tálamo, el movimiento de la corteza, pero las neuronas adyacentes, es decir, aquellas que reciben la información de sitios adyacentes de la piel, se inhiben. ¿Se entiende? ¿Qué logro de esa forma? Fíjense lo que tenemos acá. Acá tenemos un esquema, ¿sí?, de lo que sería la activación del receptor, de la fibra gerente, y de lo que sería la distribución espacial de la excitación de esa neurona de relevo, que puede ser una neurona talámica, ¿sí? Sin inhibición lateral, como veíamos recién, no solamente se va a activar la neurona central,
¿sí? Sino que también se van a activar las neuronas aledañas y va a tener una distribución espacial de excitación bastante amplia. ¿Sí? En cambio, con inhibición lateral, fíjense lo que pasa. En un nivel jerárquico superior, como puede ser en el tálamo, voy a tener una activación bastante específica relacionada con el sitio del capital estímulo. ¿Sí? ¿Y esto para qué sirve? Se estaban preguntando. En el sistema sensorial, somatosensorial, es muy fácil darse cuenta de que sirve, y sigue discutible. Si ustedes, ahora que cuando vayan al trabajo práctico, una de las cosas que van a hacer como parte del taller de habilidades clínicas va a ser estudiar la capacidad de distintas partes del sistema somatosensorial de discriminar los puntos. Es decir, qué resolución tiene el sistema somatosensorial en distintas partes del cuerpo. Es lo que está representado acá. Fíjense, lo que está representado es, son dos estímulos. Fíjense que estos son como dos puntitas que están actuando una presión, en la piel, ¿sí? Como está esquematizado acá. Y lo que podemos hacer es ir probando distintas distancias entre esos dos estímulos. Ahora vamos a ir al campo. Está relacionado con estos dos estímulos. Lo que puedo hacer es activar un único campo receptivo o puedo activar más de un campo receptivo. ¿Sí? Entonces, vean este ejemplo. En este ejemplo, cuando los dos estímulos están muy juntitos, estoy activando un único campo receptivo. ¿Sí? Que sería lo que está representado acá en gris. Eso es lo que vos decías. ¿Sí? Bueno. Ahora, cuando separo esos dos estímulos, fíjense cómo cada uno cae sobre un campo receptivo distinto. Y acá cuando hablo de campo receptivo, me refiero a campo receptivo de las neuronas frontales. ¿Por qué? Porque esto es como yo voy a interpretar el estímulo. ¿Sí? Acuérdense, no hablamos de la sensación, sino que hablamos de la percepción en este caso. ¿Sí? Entonces, la corteza somatosensorial. ¿Puede identificar que acá estamos aplicando dos estímulos? No, no puede identificarlo, porque los dos estímulos caen sobre el mismo campo receptivo. Ahora acá, ¿va a poder la corteza sensorial identificar que se trata de dos estímulos distintos? Sí, ¿por qué? Porque cada uno de los estímulos cae sobre distintos campos receptivos, es decir, cada uno de esos estímulos va a estar activando a neuronas corticales distintas. ¿Sí? Y lo que ustedes van a ver después es que la inhibición lateral, como dice ahí, aumenta esa capacidad de resolución del sistema, ¿sí? Pero no solamente la inhibición lateral es lo que importa para que ese sistema tenga mayor resolución, sino que también está relacionado con los campos receptivos y con el tamaño de los campos receptivos. Imagínense que si los campos receptivos son muy grandes y están superpuestos, difícilmente voy a poder reconocer dos estímulos que estén cerquita. Ahora, si los campos receptivos son chiquitos y no están superpuestos, es más probable que dos estímulos distintos caigan sobre distintos campos receptivos y entonces mi corteza los puede identificar como estímulos distintos. ¿Se ve esto? ¿Sí? Bien. Bueno, este es un esquema en donde tienen para las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Para las distintas zonas de la piel, el umbral de discriminación de los puntos, que es lo que veíamos recién. ¿Sí? Fíjense, en los dedos, el umbral de discriminación es muy bajito. Fíjense, con menos de 5 milímetros que yo separe esos dos estímulos, ya los voy a poder identificar como estímulos diferentes. ¿Sí? En cambio, fíjense en la pantorrilla, para que dos estímulos puedan ser identificados como distintos, voy a necesitar separarlos 45 o 50 milímetros. ¿Sí? O sea, medio centímetro voy a tener que separarlo para poder identificar que se trata de dos estímulos distintos. ¿Tiene lógica esto? Sí, ¿por qué tiene lógica? Porque yo en la pantorrilla no necesito identificar nada. ¿Sí? Pero con los dedos, sí, con los dedos yo necesito poder agarrar un objeto, con los dedos, no sé, necesito identificar lo que estoy agarrando, ¿sí? Así no estoy a la vista. O sea, eso es lo que me permite también, o sea, porque nosotros estamos viendo la resolución espacial a través de la identificación de los estímulos. Esto es lo que usamos en la clínica para evaluar la individualidad de la pieza sensitiva. Pero piensen en la vida cotidiana para decir esto, ¿sí? Esa resolución es lo que me permite que con los dedos pueda tener justamente el tacto fino, ¿sí? El tacto que me va a permitir identificar objetos, por ejemplo. Que poder identificar objetos me va a ayudar a sostener objetos también, ¿sí? Bien. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿te entendió hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Sí. Como la definición lateral, o sea, ¿cómo se dan cuenta no es que se dan cuenta que tienen que inhibirse lateralmente, o sea, son circuitos neuronales que se generan durante el desarrollo y se están establecidos de esa manera. Es una cuestión evolutiva que hace que nuestro sistema nervioso desarrolle esos circuitos inhibitorios, ¿sí? Esto es importante, chicos, porque a lo largo de toda la materia vamos a estar viendo distintas funciones, en este caso sensitivas, pero también cuando veamos el sistema motor, y vamos a ver que hay circuitos medulares, por ejemplo, o circuitos digamos, superiores también, que son importantes para la funcionalidad de cada uno de estos sistemas. Y los circuitos inhibitorios son un ejemplo de eso que acabo de decir. ¿Sí? Cuando vean el sistema motor, por ejemplo, van a ver que dentro de la médula hay ciertos circuitos en donde hay interneuronas inhibitorias que son los que van a permitir que
el sistema motor pueda funcionar correctamente. Bueno, esto es lo mismo. Para que el sistema sensitivo pueda funcionar correctamente, pueda tener mejor resolución, aumentar el contraste, es necesario que existan esos sistemas inhibitorios, esos circuitos inhibitorios. ¿Sí? Sí. ¿Cómo lo enganchamos con el potencial electrotónico de comienzo, digamos? Este campo Bien. es a partir del potencial electrotónico o no es a partir del potencial electrotónico. A ver, tenemos que diferenciar campo receptivo del receptor sensorial o el campo receptivo de la neurona superior. ¿Sí? Si estamos hablando del campo receptivo de la neurona superior, va a ser el área de la piel, en el caso somatosensorial, el área de la retina, en el caso visual, y al ser estimulado le cambia la actividad de esa neurona. No importa que el receptor active, ¿sí? Porque por ahí hay varios receptores que me activan esa neurona superior. Cualquiera de ellos que se active, me van a estar modificando la actividad de la neurona superior y por lo tanto, ese área, digamos, va a ser parte del campo receptivo de esa neurona. ¿Sí? Está buena la pregunta, porque se dan cuenta la diferencia del campo receptivo de una neurona cortical, por ejemplo, va a estar formado por la suma de los campos receptivos de todos los receptores, digamos, que llegan hacia esa, que llevan información hacia esa neurona superior. ¿Entienden? ¿Era esa pregunta? ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta de lo que vimos hasta acá? ¿Seguimos? Bueno, vamos a ver un poquito sobre, vamos a hablar un poquito sobre las vías ascendentes del sistema somatosensorial, ¿sí? Como dijimos al principio de la clase, todos los sistemas sensitivos son los que nos permiten captar información del exterior del interior del organismo, ¿sí? Entonces, esa información obviamente va a venir desde la periferia, ¿sí? Si están los sistemas activos, y de ahí se van a transmitir hacia el sistema nervioso central. Entonces, fíjense, hay dos grandes sistemas, o dos grandes vías anatómicas, ustedes seguramente se van a referir a la anatomía, que son las que van a estar encargadas de transmitir la información somatosensorial y las distintas submodalidades del sistema somatosensorial. Esos sistemas son el sistema lemniscal, ¿sí? Y el sistema anterolateral. Como dice ahí, el sistema lemniscal o el cordón posterior va a transmitir información sobre todo del tacto epicrítico, el tacto fino, ¿sí? Y de la propiocepción, es decir, esa capacidad que tenemos de saber dónde tenemos las distintas partes de nuestro cuerpo sin tener que mirarlas, ¿sí? Y el sistema anterolateral, ¿sí? Es lo que, digamos, es la vía anatómica que va a transmitir toda la información proveniente de estímulos térmicos y estímulos dolorosos, ¿sí? ¿Por qué nos interesa conocer las vías sensitivas? Bueno, porque justamente sabiendo cómo están distribuidas esas vías y sabiendo cuáles son las modalidades sensitivas que transmiten cada una de esas vías, frente a una alteración clínica de un paciente, ¿sí? Frente a determinada sintomatología, voy a poder saber en qué sitio de su sistema nervioso tiene ese paciente en acción, ¿sí? Entonces, fíjense, acá están representadas, por ejemplo, en rojo, tienen un ejemplo de la vía del cordón posterior, ¿sí? Fíjense cómo tienen acá terminaciones receptoras que podrían ser, por ejemplo, el tacto, ¿sí? Acá tenemos la prolongación periférica de la primera neurona, que como ustedes dijeron antes, su soma está en el ángulo de la raíz dorsal. Y fíjense que la prolongación central entra a la médula, por el asta posterior, y asciende hacia el bulbo, y ahí es donde va a hacer sinapsis con la segunda neurona, que en el bulbo difusa y sigue ascendiendo hacia el tálamo y a la corteza somatosensitiva. ¿Sí? Entonces esto es importante, porque tenemos que saber que esta vía difusa en el bulbo, por lo que les decía antes, ¿sí? Porque eso nos va a ayudar a conocer dónde ubica la lesión en un paciente que tiene determinada sintomatología sensitiva, del cuerpo izquierdo o del cuerpo derecho. ¿Sí? Esto igual no se preocupen porque lo van a grabar en el video. Aquí en azul tenemos un ejemplo de la vía anterolateral, ¿sí? Fíjense, tenemos también terminaciones libres que podrían ser de dolor, por ejemplo, de temperatura, la fibra aferente, con su soma también en el ángulo de la raíz dorsal, pero la prolongación central entra a la médula por el asta posterior y ahí en el asta posterior hace sinapsis con la segunda neurona que difusa ya en la médula pasando por la comisura blanca anterior, ¿sí? Entonces, después obviamente asciende hacia el tálamo, corteza somatosensitiva primaria y, ¿sí? Fíjense cómo hay una gran diferencia entonces entre los dos sistemas, en donde el anterolateral difusa en médula y el cordón posterior, o sea, el sistema lemniscal difusa en bulbo, ¿sí? Pasamos con eso. Bien. Bueno, acá tenemos un poquito más, digamos, es un poco más de lo que veíamos recién, ¿sí? Como les decía, las vías del tacto epicrítico y la propiocepción van a viajar por el sistema lemniscal, ¿sí? Fíjense. Entra a la médula, asciende, difusa en bulbo, ¿sí? Y sube, sigue ascendiendo por el sistema lemniscal hacia el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Y de ahí va a la corteza. Entonces, fíjense cómo en la corteza somatosensorial primaria de un hemicuerpo, ¿sí? Supónganse el cuerpo izquierdo, está codificada toda la información del hemicuerpo derecho, ¿sí? Y la siguiente. Y acá tenemos lo mismo, pero para el sistema anterolateral, ¿sí? Fíjense lo que veíamos antes.
ya sea de miembros inferiores o de miembros superiores, la información entra a la médula por el asta posterior, decusa en médula, ¿sí? O sea, hace sinapsis con el neurona, decusa en médula y asciende por el sistema anterolateral, ya habiendo decusado, ¿sí? Entonces fíjense, la corteza somatosensorial también va a ser contralateral, ¿sí? ¿Por qué? Porque decusó en médula, ¿entienden? Bien. Bueno. Y esto es para ubicar un poquito anatómicamente la corteza somatosensitiva primaria. Acuérdense que está en la circunvolución central, ¿sí? Y acuérdense también que dijimos que toda la información que viene de la periferia antes de llegar a la corteza pasa por el tálamo. Y esto sí, para todas las modalidades sensitivas, excepto para el olfato, que vamos a ver, sí, pero para el resto de las modalidades sensitivas, toda la información antes de llegar a la corteza pasa por el tálamo. Acuérdense que la información del sistema trigeminal, es decir, toda la información sensitiva que viene desde el rostro, ¿sí? ¿Se acuerdan de las tres ramas del trigémino? Bueno, va a pasar por el tálamo, pero por su núcleo ventroposteromedial, ¿sí? En cambio, la información que viene del resto del cuerpo va a pasar por el núcleo ventroposterolateral, ¿sí? Y otra cosita que les quiero mencionar, no me acuerdo si viene después, pero se los digo ahora. Acuérdense que la información que llega a la corteza somatosensitiva primaria, después, ¿a dónde va a pasar? A la corteza somatosensitiva secundaria, ¿sí? Y la corteza somatosensitiva secundaria también va a conectarse con otras cortezas de asociación, ¿sí? Como puede ser la ínsula, la corteza celular, que lo que van a hacer es, de alguna manera, nos van a permitir integrar información sensitiva con información emocional, ¿sí? Con el estado de ánimo. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco de detalle, pero se habrán dado cuenta que uno no percibe, por ejemplo, cuando vemos un dolor, no se percibe igual el dolor si uno está contento que si uno está triste, ¿sí? O sea, el estado de ánimo está influyendo a nuestra percepción de los sentidos en ese sentido. Y eso porque, justamente porque hay cortezas asociativas que se están conectando con las cortezas somatosensoriales, ¿sí? Bueno, ¿qué es esto que tenemos acá? El homúnculo sensitivo. Muy bien, ¿qué es el homúnculo sensitivo? Bien, perfecto. O sea, nos da una idea de la representación cortical de las distintas partes del cuerpo. O sea, de cuán representadas están en esa corteza las partes del cuerpo y con qué tiene que ver eso. O sea, fíjense, en el caso del ser humano, fíjense que, por ejemplo, la parte de la boca, de la cara, de las manos, está muy representada en la corteza. Ahora, cuando uno dice que está muy representada en la corteza, ¿qué se refiere? ¿Qué queremos decir que está muy representada en la corteza? Perfecto. Tenemos muchas más neuronas que están encargadas de recibir esa información sensitiva que proviene de esas partes del cuerpo, ¿sí? Y ¿les parece lógico que, por ejemplo, nosotros tengamos una gran representación de las manos, de los dedos, de las manos? Sí, porque un poco antes estuvimos hablando, cuando hablamos de las densidades de receptores, ¿sí? De cuán alto es el poder receptivo también de los dedos, de las manos, por ejemplo, ¿sí? Porque nosotros, los seres humanos, nos molestamos mucho con las manos. El sentido del tacto fino es algo que, digamos, evolutivamente a nosotros nos sirve muchísimo para desenvolvernos en nuestra vida. A diferencia de otros animales, como puede ser, no sé, acá creo que esto es un conejo, ¿sí? O en un gato, o en una rata, en donde de repente, o sea, en la rata, por ejemplo, las pilisas o los pilotitos son su sistema táctil más desarrollado, ¿sí? O sea, no sienten tanto con las manos, o con las patitas, digamos, pero sí sienten mucho con las brisas, con los pilotitos, ¿sí? Entonces, en el caso de las ratas, o el conejo también, fíjense cómo está representado, su corteza somatosensitiva va a tener mucha más información de esas brisas, ¿sí? O sea, de la zona de la piel donde están insertadas esas brisas que, por ejemplo, de la zona de la piel de las patitas, ¿sí? Y ahora, algo interesante de esto es que esta representación cortical no es fija, ¿sí? Primero, no es igual en todos los individuos y no es fija en un mismo individuo. ¿Por qué? Esto puede cambiar, ¿sí? ¿Cómo puede cambiar con el entrenamiento? Por ejemplo, si nosotros analizáramos el homúnculo sensitivo, no sé, ¿por qué? De un no vidente, por ejemplo, pero más allá de lo visual, me refiero a lo táctil, ¿sí? Ah, voy a decir porque usa mucho más las manos. Perfecto, está muy bien, si es un no vidente que, por ejemplo, aprendió a leer en braille, ¿sí? Ese individuo va a tener mucho más desarrollado que tal vez una persona vidente la representación cortical de las manos, ¿sí? Porque para aprender a leer en braille tuvo que haberse entrenado muchísimo y su tacto fino y los dedos tiene que estar súper desarrollado, ¿sí? O, imagínense un jugador de tenis o un jugador de golf, en donde de repente tiene que tener mucho control del movimiento de los brazos, ¿sí? Entonces, la estimulación sensitiva que llega a los brazos tiene que estar bien representada en la corteza, ¿sí? O un pianista necesita recibir estimulación táctil precisa de las distintas teclas de piano, ¿sí? Entonces, con el entrenamiento esto puede cambiar y obviamente que de un individuo a otro puede cambiar.
pero obviamente que dentro de una especie se va a mantener similar, ¿no? Bien, pasamos. ¿Sí? Bueno, acá vamos a ver un poquito más en detalle los distintos receptores del sistema somatosensorial, ¿sí? En realidad los que más vamos a ver son los mecanorreceptores que transmiten información táctil, que son esos 4 que tienen ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan que al principio de la clase lo mismo? Y lo dije que lo vamos a ver un poco más después. El corpúsculo de Meissner, ¿sí? El corpúsculo de Pacini, el de Rossini y los discos de Martel, ¿sí? Estos receptores están ubicados en distintas capas de la piel y tienen funciones distintas. ¿De qué depende de sus funciones? Bueno, del tipo de estímulo que captan y de la capacidad de adaptarse rápido o lentamente. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del corpúsculo de Meissner, va a detectar tacto y presión, y como es un receptor de adaptación rápida, me va a permitir detectar las características dinámicas del estímulo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero identificar el borde de algún objeto, necesito tener un receptor que se adapte rápido. ¿Sí? Para eso tenemos los corpúsculos de Meissner. Y los corpúsculos de Pacini también, ¿sí? Que están digamos, especializados para detectar presión profunda y vibración, y también son de adaptación rápida, por lo tanto nos van a hablar de nos van a dar información más dinámica acerca del estímulo. En cambio, el corpúsculo de Ruffin y los discos de Merkel son receptores de adaptación lenta, en principio nos van a dar una información estática, ¿sí? De tacto y presión en el caso de los discos de Merkel, y el estiramiento de la piel lo va a accesar los corpúsculos de Ruffin. ¿Cuál es la importancia de esto? Simplemente saber que existen distintos receptores para las distintas submodalidades de los sistemas sensoriales. En este caso, estamos viendo un ejemplo para el tacto. Pero cuando ustedes ven otros sistemas sensoriales, también van a ver que hay distintos receptores dependiendo de esa submodalidad. Y las características de esos receptores son lo que nos van a permitir percibir o pensar, digamos, estímulos de distintas características. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo de receptores propioceptivos, ¿sí? Y de receptores térmicos. En el caso de los receptores propioceptivos, ustedes los van a ver más en detalle cuando vean el sistema motor, ¿sí? Porque como habíamos dicho antes, son los receptores que están, por ejemplo, el órgano tendinoso de Golgi, ¿sí? Que se encuentran en los tendones, o el uso neuromuscular, que se encuentra en paralelo con las fibras musculares, ¿sí? El músculo esquelético. ¿Qué características tienen estos receptores? Son mecanorreceptores, ¿sí? Son mecanorreceptores que se van a activar, por ejemplo, en el caso del uso neuromuscular, con el estiramiento del músculo. ¿Se acuerdan que lo vimos al principio? El estiramiento del músculo lo que va a hacer es favorecer la rotura de canales que van a permitir el movimiento de iones que van a generar el potencial de receptor, ¿sí? Y en el caso de los termorreceptores, acuérdense que los termorreceptores, ¿sí? Son terminaciones libres. ¿Qué significa que son terminaciones libres? No ocurre lo que pasaba en el caso de los receptores que no son los individuales que estaban acoplados a una fibra gerente. No, en este caso son la misma fibra gerente que tiene sus terminaciones ciertos canales que van a permitir la activación de esos receptores, ¿sí? Y acá tienen un ejemplo de... a ver, tenemos distintos tipos de termorreceptores, ¿sí? Los termorreceptores del frío, que son los que están especializados para sensar temperaturas más frías, entre 10 y 30 grados, fíjense como dice ahí, las fibras son tipo A delta, ¿sí? Las fibras A delta, si ustedes se acuerdan, son fibras mielínicas, ¿sí? En cambio, los termorreceptores de calor son fibras C, son fibras amielínicas y de un diámetro muy chiquitito. El diámetro chiquito y la falda de mielina, ¿qué va a hacer con la conducción? Lo va a hacer más lento. Bien, ¿sí? Volvemos un cachito que les quiero mostrar simplemente esta figura que frente a una temperatura basal, si enfriamos una zona de la piel, por ejemplo, durante un tiempo, cuanto mayor sea el cambio de temperatura entre la temperatura basal y el estímulo térmico, mayor va a ser la descarga de esos receptores. ¿Sí? Fíjense, si enfriamos 10, este es un ejemplo para un receptor de frío, ¿sí? Si enfriamos 10 grados, fíjense cómo descarga con alta frecuencia al inicio, ¿sí? Pues se adapta. En cambio, si enfriamos solamente 2 grados, ¿sí? Aumenta la frecuencia, aumenta un poquito, nada que ver lo que pasaba acá, ¿sí? O sea que acá estamos viendo una vez más que el código de frecuencia es lo que nos permite identificar la intensidad del estímulo, ¿sí? ¿Van bien hasta ahí? Bien. Bueno, pasamos a la que sigue. Bueno, lo que tenemos acá es lo que se conoce como mapa de dermatomas, ¿sí? Y esto es algo que lo van a ver ahora también en el PP cuando vean distintos casos clínicos, pero lo que me interesa mostrarles es cómo están distribuidos estos dermatomas, ¿sí? Primero vamos a definir para entender de qué se trata el dermatoma y después vamos a hablar un poquito de su utilidad clínica, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es un dermatoma? Perfecto, bien, es una parte del cuerpo, es una parte de la piel
inervada por un ganglio anexo de la raíz dorsal, ¿sí? O sea, que recibe, ya estamos hablando de información sensitiva, ¿no? Toda la información sensitiva que active a todas las fibras que están en un ganglio anexo de la raíz dorsal, ese área de la piel es lo que se conoce como dermatoma. Fíjense que es un concepto muy similar a cuál. Al de campo receptivo, perfecto. Sí, es un concepto similar al de campo receptivo, pero ahora en lugar de hablar de un único receptor o de una única neurona, estamos hablando de un grupo de neuronas, ¿sí? De todas las neuronas, de todas las fibras sensitivas que conforman a ese nervio, o sea, a ese nervio de la raíz dorsal. ¿Sí? ¿Y por qué es importante para un neurólogo conocer el mapa de los dermatomas? ¿Qué les parece? Exactamente, ¿sí? Justamente, si un paciente nos refiere que tiene alguna alteración somatosensitiva, ya sea, no siento dolor, o no siento el tacto, o la presión, o lo que sea, en determinada parte del cuerpo, el mapa de los dermatomas me va a poder permitir inferir a qué altura de la médula ese paciente puede tener una lesión, ¿sí? Entonces, si el paciente viene con alteración sensitiva en los dermatomas, están representados acá los miembros inferiores, ¿sí? Yo puedo inferir que ese paciente va a tener alterada la médula a nivel de L1, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Obviamente que va a depender del sitio de la médula que esté alterado, la clínica de ese paciente. Ahora lo van a ver en más detalle, pero en general, si la médula se altera completamente, desde el sitio de la lesión hacia abajo va a haber pérdida de la sensibilidad, ¿sí? Pero bueno, ¿se entiende entonces la importancia de los dermatomas? Entonces, si ustedes tuvieran que hacer la evaluación clínica de un paciente con alteración sensitiva, tendrían que tener en cuenta, o sea, tendrían que barrer todos los dermatomas y siempre, obviamente, digamos, en cuerpos, ¿sí? Porque uno lo que busca es comparar, como decíamos antes. No todos los individuos responden de la misma manera a un mismo estímulo. Entonces, la evaluación neurológica la tenemos que hacer en manera bilateral para comparar el mismo paciente y uno percibe la sensación de un lado del cuerpo con respecto al otro lado del cuerpo, ¿sí? Bien. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Sí. Claro, sí. Yo no hablé de nervio espinal porque cuando hablamos de nervio espinal también tenemos información motora. Entonces el dermatoma hace referencia solamente a inervación sensitiva. Por eso digo que es el área de la piel que al ser estimulada me activa un ganglio anexo de la raíz dorsal, ¿sí? Simplemente por eso. Pero está bien, porque esa información va a estar después en ese nervio espinal, ¿sí? Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? Sí. No, eso, deterioro sensorio, eso ya es más o sea, va a haber alteraciones de estructuras centrales superiores, ¿sí? Es algo que van a ver ustedes cuando veamos el taller de coma, ¿sí? Para el deterioro sensorio te habla de deterioro de la conciencia, ¿sí? Deterioro de la conciencia. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Seguimos? Bueno, vamos a empezar a meternos un poquito con la fisiología del dolor, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de somatosensorio? Dijimos que una de las modalidades era el dolor. ¿Y por qué vía se transmite? Por el sistema anterolateral. Y ahí, fíjense, los receptores que van a sensar los estímulos dolorosos pueden ser de distintos tipos, ¿sí? Tenemos nociceptores mecánicos, nociceptores térmicos y nociceptores polimodales. Los nociceptores mecánicos son fibras A delta, ¿sí? ¿Qué tipo de fibras son las A delta? ¿Mielínicas o amielínicas? Mielínicas, o sea que transmiten rápido o lenta la información. Bien. Y fíjense cómo estas fibras, estos nociceptores mecánicos, se van a activar frente a estímulos táctiles de alta intensidad, ¿sí? Yo le toco con una pluma el brazo, no se va a activar. Pero si me pincho el brazo, sí se va a activar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de estímulo adecuado? ¿Sí? El estímulo adecuado para este tipo de nociceptores es un estímulo táctil de alta intensidad, ¿sí? En el caso de los nociceptores térmicos, que también son terminaciones libres, fibras A delta, es decir, de conducción rápida, se van a activar frente a temperaturas extremas, ¿sí? Por ejemplo, una quemadura, ¿sí? Una quemadura o, no sé, si ponen la mano en el nitrógeno líquido, que está a menos 120 o menos 180 grados, también les va a doler, ¿sí? Sí. Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver. Bueno, y después tenemos los nociceptores polimodales, que son terminaciones libres de las fibras de tipo C. ¿Qué características tenían? Amilénicas y de un diámetro muy chiquito. O sea, la resistencia es muy alta, la conducción del nervioso va a ser lenta, ¿sí? Y en este caso,
justamente como indica su nombre, si son polimodales, es decir, se van a activar frente a distintos tipos de estímulos. Estímulos mecánicos, estímulos térmicos y estímulos químicos irritantes. Entonces, para hablar un poquito de la percepción del estímulo doloroso, fíjense como dice ahí, en general, digamos, con ciertos estímulos dolorosos vamos a tener una percepción dual del estímulo doloroso. ¿Qué significa esto? No sé si alguna vez clavaron un clavito, le hicieron la clavito y se martillaron un dedo, ¿sí? Y si no, seguramente algo parecido les pasa. Se dieron cuenta que inicialmente cuando se martillan el dedo tienen un dolor como punzante, ¿sí? Agudo, pero después de un tiempo sigue doliendo y tienen como un dolor quemante, ¿sí? Como si me hierva el dedo, ¿sí? Bueno, justamente eso es lo que tiene que ver con la percepción dual del dolor. ¿Y cómo lo explicamos? Lo explicamos por lo que veíamos recién, ¿sí? El primer dolor, ese dolor pulsante cuando me martillo el dedo, se explica por la transmisión de ese estímulo a través de las fibras adénicas, ¿sí? Esas fibras mielínicas que van a conducir rápidamente el estímulo doloroso, ¿sí? Entonces voy a tener un dolor de alta intensidad, pero que va a durar poco tiempo. Sin embargo, la sensación de dolor va a permanecer por más tiempo, y eso es lo que se conoce como el segundo dolor, ¿sí? El primer dolor, más intenso y más breve, y el segundo dolor es bastante intenso también, pero dura más tiempo, ¿sí? Y eso se explica porque ese estímulo es transmitido por fibras que conducen más lentamente, ¿sí? Fíjense, acá tienen una esquemita de amplitud en función del tiempo, en donde se ve como la amplitud va a ser mayor en el caso de las fibras. Bueno, acá tienen un ejemplo de las fibras alfa y beta, que son más rápidas todavía, ¿sí? Porque tienen mayor diámetro. La fibra delta y la fibra sella. Esto sería como una ampliación de esto que tenemos acá, ¿sí? Pero acuérdense entonces que la percepción dual del dolor se explica por las características diferenciales de las distintas fibras que transmiten ese estímulo nociceptivo, ¿sí? Bueno, nos martillamos el dedo. Nos martillamos el dedo y nos pica un poquito. No sé si es un buen ejemplo, pero imaginémoslo, ¿sí? Cuando nos martillamos el dedo, lo que estamos haciendo es generando una injuria en el dedo, ¿sí? Se daña el tejido, y cuando se daña el tejido, ¿qué significa eso? Se rompen células, ¿sí? Se rompen células, empiezan a liberar todo su contenido y activan a mastocitos, por ejemplo, ¿sí? Que van a liberar mediadores proinflamatorios. Entonces, ¿qué va a pasar? En el sitio de la lesión, en el sitio de la injuria, voy a tener una alta concentración de todas estas moléculas: bradykinin, ATP, prostaglandinas, 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina, protones, histamina, ¿sí? Y además las propias fibras primarias van a liberar sustancia P, que vuelven a estimular a los mastocitos para que liberen más. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene todo esto? ¿Cómo? ¿Va a ayudar a disminuir el dolor? ¿Lo reduce o lo aumenta? Lo aumenta, pero ¿por qué lo aumenta? Pensémoslo un poquito. Fíjense, nosotros acá tenemos otra vez el ganglio anexo de la raíz dorsal, la fibra periférica, la prolongación periférica y la terminación libre que llega al sitio de la lesión. Acá tengo mi nociceptor, ¿sí? Todas estas moléculas que se están liberando en el sitio de la lesión, lo que van a estar haciendo es sensibilizar a mi nociceptor. ¿Qué significa que se sensibilice mi nociceptor? Bien, por ahí, escuché algo que me gustó, ¿sí? Que disminuye el umbral, ¿sí? Que disminuye el umbral, ¿qué significa? Que un estímulo de menor intensidad ahora me va a generar una respuesta igual, ¿sí? Es decir, un estímulo que antes me generaba una respuesta pequeña, ahora me va a generar una respuesta mucho más grande, ¿sí? Y eso es lo que se conoce como hiperalgesia, ¿sí? Hiperalgesia, que sería entonces es un aumento de la percepción del dolor, ¿sí? Un aumento de la percepción del dolor frente a un estímulo que ya era doloroso. Por eso les decía que no sé si es un buen ejemplo que me pique un mosquito. Imagínense que me voy a picar un mosquito en el dedo martillado, no sé, estoy queriendo liberar la aguja y me pincho el dedo, ¿sí? El pinche es un estímulo doloroso, pero no es tan doloroso. Ahora, el pinche sobre un dedo martillado va a ser un estímulo muy doloroso, ¿sí? Eso es, digamos, eso lo justificamos, lo explicamos por el fenómeno de hiperalgesia. Ahora, otra cosita que puede pasar es que en lugar de pincharme, me toco el dedo, ¿sí? El tacto es un estímulo doloroso. No, normalmente no es un estímulo doloroso. Sin embargo, en una situación de lesión, en tocarme el dedo, puede hacer que sienta dolor, ¿sí? Eso es lo que se conoce como alodinia. Alodinia. Acuérdense entonces que la diferencia alodinia y hiperalgesia
cuando hicieron metirse, se volvió todo. El estímulo de la ropa sobre la piel no es un estímulo doloroso. Entonces, ¿por qué me duele? ¿Qué fenómeno estoy evidenciando? Alopecia. ¿Sí? Porque el estímulo que normalmente no es doloroso, ahora me genera dolor. ¿Por qué me genera dolor? Porque están sensibilizados mis nociceptores. Es menor el umbral de mis nociceptores. Entonces luego los voy a poder activar con un estímulo de baja intensidad. ¿Sí? ¿Allá hay alguna pregunta? Sí, se contestó, pero no importa, otra ya. O sea, digamos que la alodinia es una consecuencia de la hiperalgesia. No, en realidad son fenómenos distintos, la alodinia y la hiperalgesia. Son muy similares, ¿sí? Porque en los dos casos, los dos casos se dan porque está lesionado el tejido y porque está sensibilizado el nociceptor. La única es una cuestión semántica, ¿no? O sea, son dos conceptos distintos simplemente porque en el caso de hablamos de hiperalgesia cuando el estímulo ya era doloroso, ¿sí? Como puede ser el pinche en el dedo martillado. Y hablamos de alodinia cuando el estímulo no era doloroso, como puede ser la ropa sobre el cuerpo quemado, ¿sí? Pero el fenómeno subyacente a los dos es la sensibilización de determinado nociceptivo, ¿sí? Eso está bien. Ahora, una cosa. ¿Sabes qué pasa? La hiperalgesia puede ser primaria o secundaria. ¿Qué diferencia hay entre la hiperalgesia primaria y la hiperalgesia secundaria? Que la hiperalgesia primaria se va a dar en el sitio de la lesión, pero la hiperalgesia secundaria se va a dar en los sitios aledaños a la lesión, ¿sí? Entonces, me martillé el dedo, me pincho sobre el sitio de la lesión y me va a doler. Pero si me pincho sobre un sitio aledaño a la lesión, probablemente también me duela, ¿sí? Eso es lo que se conoce como hiperalgesia secundaria. ¿Cómo? ¿Lo repito? Sí. La hiperalgesia puede ser primaria o secundaria. La hiperalgesia primaria es aquella que se da en el sitio de la lesión. El dedo que me martillé, me pincho en el mismo sitio de la lesión, me duele, eso es hiperalgesia, me duele más normalmente, eso es hiperalgesia primaria. Ahora, si me pincho en una zona cercana a la lesión, pero no en la misma zona donde me martillé, probablemente también me duele más. ¿Sí? Y eso es lo que se conoce como hiperalgesia secundaria. Secundaria porque no es el mismo sitio de la lesión, sino que es el sitio aledaño. Ahora, ¿cómo explicamos la hiperalgesia secundaria? Pasamos a la... esperen, antes de pasar a la hiperalgesia secundaria, quería mencionarles esto, que es interesante porque ustedes también, si llegan a tiempo, lo van a ver en el TT, en uno de los ejercicios que tienen de dolor. En los terminales nociceptivos hay unos canales que se llaman RTB, o receptores guaniloides, ¿sí? Que son estos que tienen representados acá, y esos receptores son sensibles a distintas cosas, ¿sí? Son canales activados por ligandos, pero son activados por distintos ligandos. Uno de esos ligandos es la capsaicina. ¿Saben qué es la capsaicina? El componente de la química, ¿sí? La capsaicina lo que hace es que se une a este canal y favorece su apertura. Otro estímulo que favorece la apertura de este canal es el calor, por ejemplo, y los protones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se abre este canal? Les dije que era un canal que estaba en el terminal nociceptivo. Como pueden ver en la figura, es un canal que deja pasar calcio. ¿Qué les parece que va a pasar? Perfecto, se va a despolarizar el terminal nociceptivo, ¿sí? Entonces, fíjense cómo estos compuestos, ¿sí? El calor, los protones, la capsaicina, son compuestos que van a estar sensibilizando el terminal nociceptivo, van a estar disminuyendo el umbral de activación y por lo tanto son compuestos que van a causar, ¿qué cosa? Hiperalgesia, ¿sí? Bueno, entonces, volviendo a lo que decíamos antes, la diferencia entre hiperalgesia primaria y hiperalgesia secundaria, ¿cómo aplicamos la hiperalgesia secundaria? La hiperalgesia secundaria, puede estar dada por fenómenos periféricos, que tiene que ver con lo que veíamos recién, ¿sí? En la disminución del umbral de la activación de los receptores cercanos a la lesión. ¿Por qué? Porque esos mediadores inflamatorios no se van a quedar en el lugar de la lesión, sino que van a difundir. Entonces no me van a estar sensibilizando solamente al nociceptor en el sitio de la lesión, sino que también me van a sensibilizar a los receptores en zonas aledañas, ¿sí? Entonces, a nivel periférico puede haber sensibilización de los receptores cercanos. Pero también tengo fenómenos de sensibilización central, ¿sí? Que me van a estar dando lugar a este fenómeno de hiperalgesia secundaria. ¿Cómo explicamos los fenómenos de sensibilización central? Bueno, los explicamos porque hay circuitos convergentes, ¿sí? ¿Qué son circuitos convergentes? Eso es lo que son varias neuronas, varias proyecciones que van a hacer sinapsis por una única neurona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, acá tienen un ejemplo en donde se ilustra el sitio de la injuria, ¿sí? Y su aferente nociceptivo, que va al ganglio inicio de la raíz dorsal, y su aferente, su prolongación central, que va a ser sinapsis con la segunda neurona en el asta posterior de la neurona espinal, ¿sí? Pero tienen otro terminal nociceptivo, ¿sí? En un sitio aledaño a la lesión, que fíjense, entra a la médula espinal y va a hacer sinapsis sobre la misma neurona secundaria sobre la que decía sinapsis el primer nociceptor, que estaba en el sitio de la lesión. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo aplico un estímulo táctil, en el caso de la rodilla, o un pinchazo, en el caso de la hiperalgesia,
les pregunto, ¿puede el tálamo o la corteza somatosensitiva identificar de dónde vino esta estimulación de esta neurona? ¿Si vino de acá o si vino del sitio de lesión? No, no puede, justamente porque hay convergencia de estas dos neuronas periféricas sobre esta neurona central, ¿sí? Entonces, cuando yo estimulo la zona aledaña a la lesión, la corteza va a percibir dolor, a pesar de que en ese sitio no haya una injuria, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, de esta manera estaríamos explicando el fenómeno central que da lugar a la hiperalgesia secundaria. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Sí, pero no. O sea, ella pregunta si eso es como el dolor referido. Ahora vamos a ver el dolor referido. Esta buena pregunta porque en el dolor referido también participan circuitos convergentes. Pero vamos a ver que no se trata de dos nociceptores de la piel, sino que se trata de nociceptores de la piel y nociceptores de vísceras. Y ahora lo vemos muy bien. Bueno, esto es simplemente para mostrarles las distintas vías ascendentes del sistema del dolor. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los estímulos nociceptivos viajan por el sistema nervolateral? ¿Sí? Entonces, la mayoría de las vías va a ir por el eje espinotalámico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que usaba la médula, ascendía hacia el tálamo y la ahora, también hay fibras que van a hacer relevo en la formación reticular, ¿sí? En el tronco del encéfalo, formación reticular vulvar y formación reticular frontobrachial. Esto también ustedes lo van a ver más adelante, pero cuando veamos estados de conciencia, estados de sueño, vigilia, vamos a ver que la formación reticular tiene un rol fundamental en todo lo que son los estados atencionales, vigilia, ¿sí? Entonces, esto está muy relacionado con el estado de alerta que nos genera una sensación de dolor, ¿sí? Es decir, si yo me lastimo, ¿sí? Si me pincho, o sea, yo veo, enseguida tengo que estar alerta. ¿Por qué? Porque tengo que protegerme de esa noxa, ¿sí? ¿Cómo lo logro? Bueno, gracias a estas fibras que hacen relevo, que hacen sinapsis en los sistemas reticulares ascendentes, ¿sí? Y por otro lado, otro de los fenómenos que se da y que es muy importante en el sistema del dolor es el asesino mesencefálico. ¿Cuál es la importancia del asesino mesencefálico? Esta información dolorosa no solamente va a la corteza sensitiva para que percibamos esos estímulos como dolor, sino que también hay ciertos estímulos, en general estímulos de muy alta intensidad, que van a ir a activar a la sustancia de histeria cortal en el mesencefalo. ¿En qué sentido tiene esto? Controla la información que sube, más que controlar la información que sube, controla la información a nivel de la red. O sea, también la información que entra más que la que sube, ¿sí? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Te explico por qué. Porque la sustancia de histeria cortal, que es una estructura que es muy importante en el sistema de emergencia endógena. ¿Qué es el sistema de emergencia endógena? ¿Qué es el sistema de emergencia endógena? Bien, es un sistema que nos va a permitir disminuir la intensidad del dolor, ¿sí? Que nos permite disminuir la percepción del dolor, ¿sí? ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, en realidad lo que les muestro es el control descendente de la información dolorosa, ¿sí? Parte de ese control descendente está dado por este sistema de analgesia endógena, que como les contaba, tiene que ver con la sustancia de histeria cortal. ¿Y cómo funciona este sistema? El espino mesencefálico que les mostraba anteriormente, ¿sí? Lleva información hacia la sustancia de histeria caudal y esa sustancia de histeria caudal va a activar sistemas descendentes serotoninérgicos y noradrenérgicos que lo que van a hacer es dirigirse hacia la médula espinal. ¿A qué parte de la médula espinal? A la parte donde hacen sinapsis la primera neurona y la segunda neurona, ¿sí? ¿Y qué sentido tiene? Fíjense, acá tienen la fibra nociceptiva, ¿sí? Y acá tienen la neurona de proyección, o sea, la segunda neurona. Esta sería la primera neurona y esta sería la segunda neurona. Y esto que tenemos acá en violeta es una neurona, es una interneurona que está ahí en la médula haciendo sinapsis con esta sinapsis, ¿sí? Porque esta neurona va a modular presináptica y postsinápticamente esta sinapsis y lo que hace es liberar encefalina. ¿Qué efecto tiene la encefalina? La encefalina, como ustedes sabrán, es un opioide, ¿sí? La encefalina, al actuar sobre sus receptores, ya les digo, tanto en la presinapsis como en la postsinapsis, lo que va a lograr es hacer que con esa eficacia sináptica disminuirla, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar con la percepción del dolor si se activa esta interneurona encefalina? Va a ser menor. Va a disminuir, va a ser menor, muy bien, ¿sí? Entonces, el sistema de analgesia endógena se activa frente a estímulos dolorosos de muy alta intensidad y intervienen en este sistema péptidos opioides, ¿sí? Esta interneurona encefalínérgica que es activada por esos sistemas descendentes que veíamos antes. El RAPE, ¿sí? El opus ceruleus, o sea, sistemas serotoninérgicos y noradrenérgicos que van a hacer que esta neurona se active. ¿Se les ocurre alguna situación de
una noxa muy grande que haga que no percibamos dolor porque se activa este sistema de anestesia endógena? Bien, un balazo, me dicen por acá, ¿sí? Un balazo, por ejemplo, un soldado en una guerra, ¿sí? Recibe un disparo, imagínense que evolutivamente no es apropiado que le quiera llorar porque le gusta la zona, tengo que salir corriendo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, se va a estar activando este sistema de analgesia endógena para que no perciba el dolor, ¿sí? Y pueda salir corriendo y escaparme de esa noxa. ¿Sí? En situaciones de estrés muy intensos, ustedes ya habrán visto, ya van a ver que participa de la adrenalina y la adrenalina, también se puede activar este sistema de analgesia endógena. ¿Sí? Una cosita más de esta gemina. Otra manera de controlar descendentemente la percepción del dolor es lo que se conoce como la teoría de la puerta. Fíjense, es lo que tiene representado. ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. La teoría de la puerta. Fíjense, es lo que tiene representado acá. ¿Sí? Tiene una fibra C, es decir, un cronociceptor, ¿sí? La proyección central de un cronociceptor que entra a la médula. Fíjense cómo hace sinapsis con la segunda neurona. Y esta es una fibra A beta de un mecanorreceptor. ¿Sí? ¿Qué está haciendo esta fibra beta? Está estimulando a una interneurona inhibitoria que va a inhibir a esa sinapsis entre el nociceptor y la segunda neurona. Es decir, yo les pregunto, si se activa esta fibra A beta, ¿qué va a pasar con la percepción del dolor? Disminuye. ¿Por qué? Porque si se activa esta fibra A beta, se va a estimular esta interneurona inhibitoria y por lo tanto se va a inhibir a la segunda neurona que es la interneurona dolorosa. ¿En qué situaciones ocurre esto? Les habrá pasado también que, no sé, se agarraron el dedo con la puerta o algo similar, ¿y qué es lo primero que hacen? Se frotan, ¿sí? ¿Qué hacen cuando se frotan? Están activando mecanorreceptores de presión. Esos mecanorreceptores de presión viajan por, digamos, ese estímulo, ¿sí? Viaja por esta fibra A beta, que es más rápido o más lenta que la C. Es mucho más rápido, ¿sí? Porque es una fibra milímica. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era milímica, porque era muy chiquito, mucha resistencia? Entonces, me froto, activo esta fibra rápida, la fibra rápida me activa esta interneurona y de esa manera estoy impidiendo que se perciba el dolor. ¿Sí? Cuando me froto, no me duele. Cuando me duele, ¿sí? Entonces, esto es lo que se conoce como teoría de la puerta. Fíjense que son dos maneras de ejemplificar lo que es el control descendente de la percepción del dolor. ¿Sí? Y otra cosita que les menciono para que lo tengan en cuenta. ¿Se acuerdan que antes hablamos en una parte de la clase y dijimos que la percepción del dolor varía de persona a persona, también varía según el estado de ánimo? ¿Por qué varía según el estado de ánimo? Fíjense, la sustancia clínica y acuaductal, que era la encargada de regular este sistema de analgesia endógena, está influenciada por la amígdala y el hipotálamo. Ya lo veremos más adelante, porque la amígdala y el hipotálamo son estructuras que están relacionadas con el estado de ánimo. ¿Sí? Por ejemplo, frente a situaciones de miedo o frente a situaciones de estrés, se va a estar modificando la percepción que tengo del dolor frente al mismo punto. ¿Sí? Bien, pasamos a la siguiente. Ya queda poquito, chicos. Bueno, esto les puse porque en los libros no está muy bien esquematizado el sistema de analgesia endógena, pero bueno, tiene que armar una especie de collage. Pero acá se ve lo mismo, ¿sí? O sea, la información, digamos, la sustancia clínica y acuaductal, los sistemas descendentes del locus ceruleus, ¿sí? Del núcleo RAFE, o sea, el adrenérgico y serotoninérgico, que van a ir hacia la médula espinal, en donde van a contactar a esa sinapsis entre la primera y la segunda neurona. Y lo que les puse acá es una ampliación de esto, ¿sí? En donde se ve el terminal presináptico de la interneurona encefalinérgica, cómo actúa sobre tanto la presinapsis y la posinapsis. ¿Sí? La presinapsis y la posinapsis. Esta es la primera neurona, esta es la segunda neurona. ¿Por qué actúa sobre las dos? Porque hay receptores para encefalina tanto en la pre como en la posinapsis. ¿Sí? Entonces, fíjate que es súper efectiva esta inhibición. ¿Sí? A ver si me siguen. Sí. ¿Epilepesias? No. No. ¿Qué decimos? ¿Dónde epilepesias? No. O sea, digamos, estas son vías descendentes que van a ir a la médula espinal para activar el neuronal encefalíneo. Pero no hay circuitos biológicos acá. ¿Sí? O sea, son circuitos locales que están en el acto basal de la médula espinal. ¿Sí? Esto no vamos a dejarnos acá porque lo van a ver ahora en el TP. Tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre los sitios de la acción y la percepción del dolor. Pasamos a la que sigue. Bien, dolor referido. Alguien había preguntado sobre el dolor referido más adelante, ¿no? ¿Qué es el dolor referido? Como dice ahí, ¿sí? Hay señales que vienen de los sectores viscerales que pueden percibirse como dolor en otras partes del cuerpo. Entonces, habrán escuchado nombrar una vez que un paciente, por ejemplo, que está por tener o está teniendo un infarto del miocardio, requiere que le duele el pecho y el brazo izquierdo. ¿Sí? ¿Lo escucharon alguna vez? Bueno, ¿por qué? Porque uno no está acostumbrado a que le duele el corazón. Uno está
está acostumbrado a que le duele el brazo, que le duele la pierna, ¿sí? Entonces, cuando nuestra corteza recibe ese tipo de estímulos, lo primero que va a hacer es pensar que le duele el brazo, ¿sí? Porque eso es lo que está acostumbrado. Pero ¿cómo justificamos que el dolor de corazón o de cualquier otra víscera se pueda percibir como un dolor en la piel? Bueno, justamente por lo que decíamos antes, gracias a los circuitos convergentes, ¿sí? ¿Cómo sería esto? Fíjense, en la piel tengo terminaciones libres que van a hacer sinapsis con una segunda neurona, que es la misma segunda neurona, sobre la que hacen sinapsis nociceptores que vienen de las vísceras. Entonces, les hago la misma pregunta que antes. Esta neurona va a activar a la corteza, ¿no? Pasando por el cráneo va a activar a la corteza. ¿Puede la corteza identificar si esta activación de la segunda neurona estuvo dada por esta primera neurona o por esta primera neurona? No, ¿cómo hace para identificar? No puede, ¿sí? Entonces, ahí es cuando aparece el dolor referido, ¿sí? Lo que les decía antes, nosotros no tenemos aprendido el dolor visceral, entonces lo más lógico es que primero integremos esa información y percibamos el dolor como parte del dolor cutáneo, ¿sí? Entonces, la convergencia, como dice ahí, la convergencia de la información visceral y la información somática sobre la misma segunda neurona de la médula es lo que me permite explicar que el dolor visceral se perciba como un dolor cutáneo, un dolor somático. ¿Se entendió por ahí lo que he preguntado, el dolor referido? ¿Sí? Bueno, y esto no, simplemente para mostrarles que no solamente en el caso del corazón, sino también en algunos sectores del esófago, ureter, próstata, los sectores urinarios, y estos mapas de dolor referido se arman de acuerdo a lo que refieren los pacientes, ¿sí? Y una más, ya nos vamos. Una última cosita que les quiero contar es el miembro fantasma, ¿sí? Y el miembro fantasma está relacionado con lo que hablábamos antes sobre los mapas somatotópicos, ¿sí? El miembro fantasma es un fenómeno que se observa en pacientes que han sufrido amputación de alguna parte del cuerpo, un brazo, una pierna, una mama, lo que sea, ¿sí? ¿Y qué significa? Que el paciente percibe sensaciones de ese miembro como si todavía lo sustituyera, ¿sí? Ahora ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene terrible esto? Bueno, por ahí no tiene tanto de terrible que el paciente sienta que le están tocando el brazo. Ahora, lo terrible es que los pacientes a veces sienten mucho dolor. Mucho dolor y el miembro no tiene. Sin embargo, el cuerpo no tiene. Entonces, eso es lo terrible, ¿sí? Porque siempre que van a la parte del cuerpo sienten un dolor terrible en esa parte que no tiene. ¿Cómo se explica esto? Bueno, se explica porque ocurren cambios plásticos a nivel periférico, es decir, a nivel de lo que se conoce como glándulas, la parte residual de esa parte del cuerpo que le falta, y a nivel del ganglio anexo de la raíz dorsal también, o sea, de esas terminales, de esa primera neurona. Cambios periféricos que pueden estar dados por diferencia en la expresión de receptores, por aumento de dendritas, todo esto. Ustedes ya vieron cuando hablaron de plasticidad sináptica, ¿se acuerdan? Y a su vez se explica por cambios centrales, ¿sí? Cambios centrales son cambios que ocurren en la médula espinal, eso que decía, la plasticidad sináptica, ¿sí? Y en centros superiores. Entonces, lo que ocurre es que hay una reorganización de ese mapa somatotópico en la corteza. Entonces, imagínense que donde hay, pónganse este ejemplo, ¿no? Un paciente que le falta el brazo. La zona de la corteza que antes recibía información de ese brazo, ya no recibe información de ese brazo. Pero esa zona de la corteza es ocupada por otros estímulos, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, el hombro, en otras partes del cuerpo, sí, tiene el paciente, y que al ser estimulada le van a dar la sensación de que se trata de su brazo. ¿Sí? Entonces, cuando les hablan de miembro fantasma, acuérdense que está dado por la reorganización de los mapas somatotópicos en la corteza somatosensorial. ¿Sí? No, no tiene que ver con el dolor referido, porque fíjate que esto tiene que ver con alteraciones a nivel de la corteza, ¿sí? De la representación cortical de esas fibras referidas. El dolor referido es dado por la convergencia entre información visceral y información somática. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? Si quieren que le mande las que me las piden